En los generadores eléctricos se verifica que por las escobillas que tenemos aquí, nosotros tenemos la salida de corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos aquí un positivo y aquí el negativo. Así que en estos dos lugares nosotros podríamos conectar, por ejemplo, una resistencia eléctrica y ver que circule corriente por ella. Cada vez que circule corriente por allí, tal cual habíamos previsto en su momento, circulará corriente por la resistencia, que hay una caída potencial en la resistencia que tiene que ver con el positivo y el negativo, que son las tensiones que se generan en la armadura, a esta parte interna de la máquina donde están todas las bobinas con las chapitas y qué sé yo. Todo ese conjunto del rotor también se lo conoce como armadura. Así que allí, aunque uno no se dé cuenta, en esta bobina y esta bobina que estamos usando en este preciso instante, donde esta chapita están llevando la corriente eléctrica a esta bobina. Así que, por ejemplo, si la corriente ingresa por esta que está aquí, en realidad está ingresando por aquí, egresa por la de enfrente y sale hasta la resistencia. Este es el camino de la corriente eléctrica. Y por supuesto, si en el recorrido de esta corriente eléctrica tenemos en esta bobina la cola de la flecha y en esta bobina tenemos la punta de la flecha, que es lo que habíamos previsto en su momento, la regla de la mano derecha nos está informando que hay un flujo que aparece aquí y este flujo se lo conoce como reacción de armadura. Es decir, es un flujo que no teníamos previsto porque no tiene absolutamente nada que ver con el flujo magnético que provocan los imanes. Este flujo es provocado por la bobina. Esa reacción se la conoce como reacción de armadura. Esta reacción de armadura, que es así como la llamamos, se manifiesta de esta manera. Nosotros tenemos por un lado el flujo original, el flujo que produce este campo magnético, y por otro lado tenemos el flujo producido por la reacción de armadura. La verdad que la sumatoria de estos dos flujos me va a dar algo diferente de lo que yo tenía previsto. Para este flujo que tenemos aquí, que era el flujo del imán o del electroimán que tuviésemos en la parte estática de la máquina, y este flujo correspondiente a la reacción de armadura, la suma vectorial de ambos flujos me va a dar un flujo resultante, que será un nuevo flujo, aquí este flujo resultante. En el motor habíamos visto que la horizontal definía el momento en que dejaba de aparecer la fuerza que movía el motor, y allí era como que las fuerzas se cancelaban entre sí y se anulaban. En el caso del generador, sobre el eje horizontal se produce la variación de flujo magnético, va a ser cero, y entonces la tensión va a ser cero. La tensión que aparece en bornes tiene que ver con N, que era la cantidad de espiras, y la variación de flujo respecto del tiempo. Pero el flujo magnético se va comportando en forma sinusoidal, y la variación de flujo en los máximos y en los mínimos es cero, porque es la derivada del flujo respecto del tiempo. Así que ahí la derivada vale cero. ¿Eso cuándo sucede? Fíjense, sucede cuando el flujo o es máximo o es mínimo. ¿Dónde será esto? Y la verdad que cuando la espira está en esta posición horizontal, el flujo que la atraviesa es el máximo posible. Bueno, también podría ser al revés, es el máximo negativo, que sería esta punta de acá abajo. ¿Esto cuándo es? Cuando la espira gira 180 grados. Ahora, si antes era la flecha en este sentido, cambió la polaridad, cambió el sentido de las flechas atravesadas, así que puede ser un flujo máximo en un sentido o máximo en el otro sentido. Cualquiera de los dos me da flujo cero. En definitiva, no hay diferencia de potencial. ¿Dónde? En el momento en que la espira está horizontal. Por eso el eje horizontal se lo conoce como línea neutra porque significa que allí no se genera diferencia de potencial. Bueno, lo que pasa con este flujo que estamos hablando, que es el flujo de la reacción de armadura, es que al componer en forma vectorial los dos flujos, hace que sea perpendicular a una nueva línea neutra que se ha desplazado, se ha movido un determinado ángulo producto de este flujo resultante que apareció. Bueno, ese ángulo hace, aunque parezca una tontería, que el mejor lugar de contacto no sea allá donde tengo las escobillas en este instante, sino que yo deba volver a mover perpendicularmente a la línea neutra las escobillas a una nueva posición.
en algunas viejas máquinas había algún dispositivo para cambiar el ángulo de las escobillas en función de la carga. ¿Cómo es esto en función de la carga? Claro, mientras más carga, es decir, mientras más corriente consuma este dispositivo, la verdad que mayor será el flujo de armadura, y mientras más suceda eso, mayor será el ángulo que hay que desplazar esto. Bien, esto hoy en día se hace de forma diferente, aunque la máquina es un poquito más simple y tiene algunos beneficios, pero bueno, hoy en día se prefiere utilizar polos auxiliares, así los denominamos, polos auxiliares, que no son ni más ni menos que un par de bobinas colocadas en estos sitios a 90 grados, solidarias con la tensión que aparece en las en esta diferencia de potencial, es decir, están conectadas con el positivo y el negativo de esa corriente, y muchas veces estos polos auxiliares están en serie, de tal manera que mientras más grande es la corriente, mayor es el flujo magnético que generan. Y este flujo magnético que generan estas dos bobinas que están en serie entre sí, en realidad lo único que hacen es compensar el flujo de armadura. Con el agregado de las bobinas estas, de los dos polos auxiliares que van a estar perpendiculares, es decir, van a estar ubicados aquí, en estos sitios, en forma perpendicular a donde están las escobillas, aquí, que tocan a las chapitas de las delgas que corresponden al colector. Fíjense que quedan en serie, como les decía recién, quedan en serie con las bobinas que están aquí. ¿Las bobinas cuáles? Y bueno, la bobina, en realidad, esta bobina que está aquí y aquí, terminaba en la chapita. Es decir, a partir de ahí teníamos los contactos eléctricos. Hemos intercalado eléctricamente en este sector una bobina y en este cable otra bobina, de tal manera que la resistencia eléctrica que dibujé antes es una resistencia que va a quedar ubicada aquí. Así que desde el punto de vista práctico, yo voy a ver que la corriente circula allí entregando corriente eléctrica a esta resistencia, pero mi generador que está aquí adentro le está entregando en serie corriente a estas dos bobinas que corresponden a la bobina de excitación. Estas bobinas que generan los polos auxiliares, si los polos auxiliares sumados dan una corriente tal que compense el flujo de la armadura, bueno, sería lo ideal y es lo que obtenemos habitualmente. Vamos a ver cómo es el circuito equivalente de la máquina de corriente continua. Básicamente la máquina de corriente continua se la grafica con un chirimbolito así, con dos piquitos acá. Estos dos piquitos simulan a los carboncitos, básicamente. Y aquí adentro está la máquina, que tiene una tensión interna E. No una diferencia de potenciales U entre bornes, sino la tensión interna de generación, tanto de motor como de generador. Obviamente que la máquina puede funcionar como motor, en cuyo caso en el eje se produce este movimiento rotatorio consumiendo potencia que ingresa por la diferencia de potencial de la máquina. Pero como se trata de una máquina reversible, también podría funcionar como generador. Si funciona como generador, yo le estoy moviendo el eje a esta máquina, y cada vez que le mueva el eje generará una diferencia de potencial en bornes. Obviamente, si la máquina está funcionando como motor, va a tomar de la red una corriente eléctrica a partir de estas dos tensiones, y la corriente circulará desde el positivo entregando energía a esta tensión de la red eléctrica. Va a tomar una corriente, esa corriente va a ser la corriente del motor, y esta corriente va a generar efectivamente una cupla, y esa cupla es la que vamos a aprovechar como motor. Esta corriente seguirá su camino y se irá por el negativo. Así que el sentido de la entrega de energía es así, hacia el eje del motor.
Si por el contrario a la máquina la estamos utilizando como generador, entonces el eje se ve obligado a forzar por algún motivo externo, por ejemplo, algún tipo de represa hidráulica, qué sé yo, un generador que tiene un sistema de propulsión eólico, qué sé yo, lo que sea, no importa, algún sistema mecánico, magnético, químico, calórico, lo que fuere que mueve al motor, al eje de ese motor. Cada vez que se mueve ese eje, esta máquina funciona como generador, provocando una corriente de generador que va a salir del mismo. ¿Con qué diferencia de potencial? ¿Con qué bornes? Bueno, con estos dos bornes que están aquí. Esta es la tensión del generador y este será el borne positivo y el borne negativo. Claro que ahora la potencia se ha invertido y está saliendo. Estoy entregando a la red. Siempre tengo a la salida en bornes la diferencia de potencial U y adentro, en donde está internamente la máquina, tengo la E sub I, que es la tensión interna de generación, la ideal. En el circuito equivalente tenemos una resistencia aquí dibujada. Esta resistencia interna de la máquina tiene que ver por un lado con los cables, la construcción, el inducido, la armadura, es decir, esa parte de la máquina que está sometida a una corriente eléctrica, y también estaban esos bobinados de compensación que vimos hace un rato. Así que todas estas resistencias de los cables las aglobamos aquí en este lugar, que es la resistencia interna de la máquina. En general suele ser de valores muy bajos, porque es una máquina de alta corriente y alta cupla, y muchas veces la despreciamos a los efectos prácticos. Aquí hemos agregado una bobina, una cosa medio rara, que bueno, la verdad que no es nada raro. Nosotros dijimos que la máquina nuestra tenía un polo norte y un polo sur, y si la queríamos hacer de alto rendimiento, de alta prestación, le íbamos a poner una bobina allí para generar un electroimán. Ese electroimán, esto se lo conoce como excitación de la máquina de corriente continua, porque justamente sin estos campos magnéticos no estaría funcionando. Eso que está aquí se lo conoce como excitación de la máquina. Así que este es el circuito equivalente y esta es la excitación que la conocemos como la bobina que ponemos en paralelo conectada al positivo y al negativo de la red. Ponemos esas bobinas allí conectadas. La verdad es que esta bobina que nosotros hemos colocado aquí la hemos puesto en paralelo, pero también podríamos haberla puesto en serie. Así que uno podría hasta cuestionarse cuál es la diferencia de poner en paralelo o poner en serie esa bobina que siempre la ponemos perpendicular al eje para mostrar que se trata de la bobina de excitación. Bueno, la verdad es que cada uno de los dos métodos, es decir, ponerlo en paralelo, tomando el positivo y el negativo aquí, o ponerlo en serie de tal manera que la corriente circule por aquí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Estos son dos sistemas de excitación diferentes que se los conoce habitualmente y que se utilizan habitualmente. Cuando se utiliza el sistema paralelo para generar una corriente de excitación paralela, se lo conoce como sistema en derivación, que será esta parte que está aquí. Y si utilizamos un sistema donde la bobina de excitación queda conectada en serie, le llamaremos sistema serie. En función de la carga requerida, en función de la carga suministrada, en función de la corriente que circule, a veces se hace más manejable una máquina con una excitación en paralelo y a veces con una exserie. Así que muchas veces se prefiere tener las dos para que la máquina sea bastante controlable desde cualquiera de las dos ópticas. Así que se utiliza muchas veces la configuración compuesta o compound en inglés. El agregado de esta resistencia eléctrica tiene que ver con una resistencia variable que permite regular la corriente de excitación. Si consigo regular la corriente de excitación, consigo regular la intensidad del campo magnético, y si consigo regular eso, consigo regular la fuerza, es decir, la cupla. En definitiva, la máquina tendrá una cupla o una velocidad angular en función de la corriente de excitación que yo coloque. Si tratamos a esta máquina como generador, vamos a ver que la tensión que aparece en bornes del generador, esta tensión U,
tiene que ver con E, que es la tensión inicialmente en el interior de la máquina, menos la corriente de la armadura, que es esta corriente que está acá, la corriente de la armadura, por la resistencia interna. Es decir, es la diferencia de potencial, es una caída de potencial, porque como la corriente va en este sentido, aquí habrá un positivo y acá un negativo, y hay una caída de potencial en esa resistencia. Aquí podemos ver un diagrama de cómo se distribuye la potencia a lo largo de la máquina. Podemos asumir que cuando la máquina le estamos entregando potencia a esta máquina, vamos a tener una forma bastante extraña, ¿sí? Donde tenemos un diagrama, un balance de potencia. Digo, la potencia que está aquí, esta potencia es la potencia que efectivamente podemos utilizar. Recordemos que estamos como generador eléctrico, así que si es un generador eléctrico, acá le ponemos una resistencia y la potencia que podemos entregar aquí será la potencia útil. Bueno, claro, aquí en el camino hay bobinas. Estas bobinas tienen pérdidas. ¿Pérdidas en dónde? Pérdidas en el cobre, producto de efectivamente las bobinas tienen I cuadrado R, recordarán, ¿no? I cuadrado R. Como tienen resistencia eléctrica, se producen pérdidas en el cobre en la bobina excitatriz. Voy a poner ahí. Bobina excitatriz. Y puede verse que la potencia que voy a tomar a esta altura del partido es un poquito más grande porque algo se perdió en esta excitatriz. Pero bueno, si sigo avanzando hacia el generador me voy a encontrar con esta resistencia que también tiene el efecto este de I cuadrado R, donde R ahora será la sumatoria de las resistencias de... ¿Se acuerdan que teníamos los inductores y las bobinas de compensación, los inducidos, digamos? Estas pérdidas tienen que ver con pérdidas en el cobre. El cobre produce pérdidas por aquel fenómeno de I cuadrado R. Bien, estas pérdidas hacen que la potencia demandada un poco más cercano a la máquina sea cada vez más grande. Finalmente, y ya sobre el eje de la máquina, vamos a encontrar que todavía hay unas pérdidas más, porque, claro, la máquina está rotando, y como rota, ¿se acuerdan que teníamos problemas con las escobillas, problemas con los cojinetes, con el aire, la ventilación, problemas del hierro? ¿Se acuerdan de las pérdidas en el hierro? Son todas cosas que no dependen de cuál sea el consumo de corriente eléctrica ni cuál sea la diferencia de potencial. Tiene que ver con simplemente las cuestiones inherentes al generador y a la tensión interna de la máquina. Así que todas estas se las conoce como pérdidas rotacionales y forman parte de todas las pérdidas que tiene esta máquina eléctrica. Si hacemos el análisis al revés, es decir, si tenemos en este momento un motor, resulta que sobre el eje de la máquina nosotros vamos a tener aquí la cupla que efectivamente le podemos utilizar al motor y esta será la potencia útil en el motor. Bueno, por supuesto que una vez que me fijo en esta primer parte hasta llegar a la parte interna de la máquina, voy a tener ahí los rodamientos, las fricciones, las escobillas y todas estas cuestiones mecánicas. Así que voy a tener aquí las pérdidas rotativas, así las llamábamos hace tan solo unos instantes, estas pérdidas rotativas. Eso significa que a medida que me voy metiendo hacia el lado derecho, hacia el lado de la red, de donde voy a tomar la energía en este momento, bueno, va aumentando, se va incrementando la potencia que voy necesitando. Ya generando la tensión E, esta tensión interna de la máquina, aquí aparecen, producto de la corriente que le estoy entregando al motor, bueno, van a aparecer estas resistencias internas, ¿no? Esta corriente I cuadrado R me va a dar la cantidad de potencia que se pierden en concepto de pérdidas en el cobre, y de las pérdidas de la resistencia interna del cobre, es decir, las que tenían que ver con las bobinas de compensación y tenían que ver con los inducidos. Si la excitación está en serie y la corriente circula por acá, o bien si está en paralelo y la corriente circula por acá, en cualquiera de esos casos, todas bobinas tienen algo de resistencia y entonces voy a tener que hacer la sumatoria de las resistencias que tengan por las corrientes que tengan, las R sub I por las I sub I al cuadrado. Esta cantidad de cosas me va a dar las pérdidas en el cobre de la excitación. Así que aquí voy a poder
ver que hay una cantidad de potencia mayor que la prevista. Bien, el final de toda esta historia es que toda la potencia que tomo de la red será la potencia absorbida, que es la potencia que entrega la red, es decir, la que absorbe el motor. Como motor se puede ver fácilmente que la diferencia de potencial E, esta que está aquí, como va para el otro lado la corriente, va a ser esta tensión U menos la caída de potencial que se produce aquí debido a la corriente eléctrica, que es la corriente de la armadura. Así que menos la corriente de armadura por la resistencia interna. Estas en general son bastante más chicas y tienen que ver con las resistencias de los cables, pero lo más importante es esta porque la cantidad de corriente que pasa por allí es muy grande. Así que básicamente podemos utilizar esta expresión. De esta expresión que teníamos recién, podemos despejar fácilmente esta otra expresión, despejando la corriente. Y la corriente que podemos encontrar aquí ya es en forma genérica, y podríamos ver qué pasa en el momento del arranque. En el momento del arranque, la resistencia esta se comporta casi como un cortocircuito. Es una resistencia muy baja, es una resistencia muy cercana a cero. Así que la verdad que en el arranque esto consume una corriente grosera. Esto hace necesario muchas veces en las máquinas eléctricas una resistencia que se la conoce como resistencia de arranque, que se pone en serie con todo esto. Es una resistencia variable, de tal manera que, bueno, para ponerla mejor sería una resistencia así, con un cursor. Entonces, inicialmente se pone la resistencia en esta posición y se va desplazando hasta sacarla completamente y que desaparezca. Eso se hace para que evitar en el momento del arranque una corriente muy grande, y a medida, una vez que se estabilizó y arrancó, se puede ir bajando este valor hasta dejarlo en directo y que tenga su máxima potencia. También recordarán que la tensión que aparece aquí, esta tensión era proporcional a n y la derivada del flujo respecto de t, y este flujo lo habíamos visto también en alterna, era un flujo máximo, seno, coseno, lo que sea, pero en definitiva tenía un valor de flujo. Así que la tensión que aparece aquí, esta E, es proporcional al flujo máximo posible, y n, que es la cantidad de espiras por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con n, que es la cantidad de vueltas. Recordarán que en alterna teníamos que la tensión que aparecía cuando se generaba en bornes de una bobina era proporcional al flujo magnético y a la frecuencia, y también a n, que era la cantidad de espiras. Bueno, la verdad que acá yo cometí la infeliz opción de poner a este n, que es cantidad de espiras, igual que este n, que no tiene nada que ver. Este n surge de tomar todo esto y decir, ¿saben qué? La tensión es proporcional, metí todo adentro, una constante proporcional, al flujo y a la velocidad. ¿Cómo a la velocidad? Claro, si es proporcional a la frecuencia, la verdad que es proporcional a la velocidad. Bueno, le podemos ver 2pi por f, cuánto vale con los radianes, qué sé yo, y me termina dando algo proporcional a la velocidad. Pero esta n no hay que confundirla con esta n de acá, que tenía que ver con la cantidad de espiras. Esta n de acá tiene que ver con velocidad. Aclarado el punto de la n, que me parece importante, resulta que la tensión esta, que es proporcional al flujo máximo y a la velocidad angular de la máquina, la puedo poner perfectamente esta expresión aquí adentro. Y si la meto aquí adentro, puedo despejar, ¿qué cosa? N. ¿Qué es n? No, otra vez. N es la velocidad angular de la máquina. Y me da U menos I de arranque, o I de armadura, por la RI dividido K por phi, bla, bla, bla. Hasta acá no parece muy trascendente la cosa, pero bueno, básicamente lo que más nos interesa es que tenemos algún modo de calcular la velocidad de la máquina de continua de una forma más o menos sencilla. ¿Cómo es esto? Y bueno, vamos a analizar distintas alternativas. Una posibilidad es variando U. Fíjense que si yo varío U, varía la cantidad de vueltas por segundo, es decir, la velocidad angular. ¿Y cómo podría variar esta U? Bueno, la verdad es que hay una forma. La forma de encontrar, de variar la tensión aplicada, podría ser así. Supongamos que yo voy a tomar esta tensión U como la tensión aplicada. Si yo le agrego acá una resistencia eléctrica,
Bueno, acá hay una caída de potencial, más o menos. Entonces, si esta es una U, acá va a haber una U más chiquita. Algunos dirán, eso es una pavada. Sí, claro, es una pavada porque acá estoy perdiendo una cantidad de energía importante. ¿Dónde la uso esta? ¿Saben qué? Esta es la forma más fácil de controlar los motorcitos del Scalextric, que tienen un pulsador. No sé si recuerdan, alguna vez habrán jugado al Scalextric, tienen un pulsador ahí y en el pulsador van barriendo. Y lo que hacen cada vez que lo pulsan, lo meten o lo sacan, es tomar una resistencia eléctrica que hay adentro y con un cursor ir marcando esa resistencia. Bien, la tensión que le estamos aplicando al motorcito depende de esta resistencia eléctrica. Por eso, después de unas cuantas vueltas, el pulsador se calienta y se calienta bastante. ¿Por qué se calienta? Y se calienta porque tiene una resistencia eléctrica adelante y le estamos consumiendo mucha energía allí. Esto está bien para un juguete, pero no parece muy razonable para un motor en gran escala, para un motor importante que yo tenga en una fábrica, por ejemplo. Así que digo, bueno, ¿qué más podría toquetear? Podría tocar esta cosa, la corriente y la RI, pero la corriente depende de esta resistencia. Fíjense que esta corriente que está acá tiene que ver con la resistencia también, así que ahí no puedo tocar mucho. Pero sí podría tocar acá abajo en el denominador. Bueno, pero la constante K es una constante, pero el flujo no, el flujo lo puedo cambiar. ¿Y el flujo de dónde sale? El flujo magnético salía de aquel famoso imán que teníamos originalmente y en el medio poníamos la parte que rotaba de la máquina, que tiene las bobinitas y tiene los carboncitos y todas esas cosas. Y este flujo magnético que está aquí, que provocaba un norte y un sur, ¿era un imán? Bueno, no, era un imán en las máquinas chicas y en las máquinas grandes era un electroimán. Y ese electroimán yo podría ajustarlo cambiando la corriente del electroimán, que casualmente lo llamábamos corriente de excitación y era la corriente que circulaba por acá, la I de excitación que vimos hace unos minutos. Así que esta resistencia que está aquí, que es variable, nos permite ajustar básicamente el flujo magnético. Así que este flujo magnético, variándolo, ¿qué ventaja tiene hacer esto? Bueno, la verdad es que esta corriente es una corriente muy baja. Digo, si por acá circulan, qué sé yo, 50 amperes, la corriente de excitación para generar el campo magnético, por ahí es de medio ampere. Entonces digo, con una corriente muy bajita, con muy poca energía, yo puedo ajustar y variar esa corriente eléctrica y cambio el flujo magnético. Y si cambio el flujo magnético, me cambia la velocidad. Actualmente prácticamente no se observa este fenómeno, pero en algunas máquinas viejas o en algunos sistemas donde no esté debidamente protegido, aparece un fenómeno raro solo por el control de la velocidad hecho a partir de esta corriente de excitación. Al querer variar este flujo, noten que hay algo raro. Digo, si el flujo aumenta, el flujo sube, es decir, si le doy más corriente, si le doy más imán, curiosamente las revoluciones bajan, porque está en el denominador. Y si el flujo baja, bueno, las revoluciones aumentan. Entonces quiere decir que para aumentar las revoluciones yo les tendría que estar sacando imán. Es decir, tendría que hacer que esta corriente tienda a cero. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, está todo bien. ¿Cuál es el problema que hay? El problema real aparece cuando en una máquina, por algún accidente, se corta este cable, se corta este cable, y la corriente pasa a ser cero o tiende a cero. Bueno, la verdad es que si la corriente tiende a cero, el flujo es cero, y si el flujo es cero, n tiende a infinito. Bueno, la verdad que no es tan así, porque en realidad para que exista un flujo magnético, para que exista cupla en esta máquina, tiene que haber un flujo. Si no hay un flujo, no hay fuerza electromotriz, no hay cupla, así que flujo tiene que haber. Bueno, pero ¿qué pasa? La verdad es que se acuerdan del ciclo de histéresis. Con el ciclo de histéresis nosotros teníamos el magnetismo remanente, así que esta máquina queda magnetizada con un pequeño campo magnético, aunque yo le saque la corriente de excitación. Así que el fenómeno que se observa es que en el momento en que se cortó este cable por algún motivo, accidentalmente por ejemplo, esta corriente pasa a ser cero, igual a cero, y si bien el flujo magnético no es cero, el flujo en la máquina es aproximadamente cero. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque queda el magnetismo remanente. Si tengo tanta mala suerte que me queda un cachito de magnetismo remanente, el flujo que era así de grande se hizo así de chiquitito. Y la verdad que este valor
que esto como está en el denominador, hace que el denominador aumente considerablemente. ¿Cuánto es considerablemente? La máquina empieza a acelerar, haciendo un ruido característico, y empieza a acelerar hasta que finalmente se hace bolsa. ¿Cómo es esto de que se hace bolsa? Claro, la velocidad angular que toma la máquina es tan importante y acelera tanto que prácticamente tiende a un valor realmente importante. Y es tan grosera la velocidad angular que aparece una fuerza centrífuga descabellada. Y ustedes vieron en los videos cómo eran armados los campos magnéticos, hechos con cacho de cobre, con las placas de hierro, con el aislante, con las bobinas. Bueno, todo eso se empieza a descuajeringar y por efecto de la fuerza centrífuga se empieza a desarmar todo hasta que se hace efectivamente bolsa. Este fenómeno se lo conoce como fenómeno de embalamiento de la máquina de corriente continua. Es un fenómeno al que hay que respetar y hay que tener cuidado, y la única posibilidad que tenemos para que eso no suceda es que efectivamente no haya corriente aquí, es decir, tendríamos que cortar el cable ahí. A ver, dicho en castellano antiguo, tengo que desenchufar la máquina y dejarme jorobar, con eso alcanza. Pero muchas veces, si por accidente la máquina está enchufada y alguien no percibe que se corta este cable, entonces de golpe se empieza a acelerar la máquina hasta que revienta. Hoy en día se trata de una posibilidad remota porque de verdad que el embalamiento suele estar protegido por cantidad de dispositivos electrónicos que tienen los motores actuales.